Hola, esta es la segunda lección acerca de la ley de inducción de Faraday, y los temas que vamos a tratar en esta lección son particularmente el concepto de inductancia, y vamos a ver cómo se puede definir la energía del campo magnético. Entonces comienzo con un pequeño resumen de lo que ya se trató en la lección anterior, cuando comentaba en qué consisten los experimentos que Faraday hizo para llegar a lo que hoy conocemos como la ley de inducción de Faraday. Básicamente, los experimentos de Faraday consistieron en utilizar espiras conductoras, y aquí, para hacer las cosas sencillas, nos fijamos en una sola espira en lugar de una bobina, que sería una colección de muchas de estas espiras. Y vamos a suponer que hay aquí un campo magnético que puede tener diferentes fuentes. Puede producirse por algún imán o puede producirse por otra corriente eléctrica. Ya vimos anteriormente que una corriente eléctrica produce un campo magnético, así es de que este campo magnético podría tener cualquiera de esos dos orígenes. Lo que Faraday encontró es que si uno hace de alguna manera cambiar el flujo del campo magnético a través de la superficie que está subtendida, que tiene como borde a esta curva, entonces esas variaciones de flujo magnético producen una fuerza electromotriz en este conductor. Y la relación precisa que aquí se establece es algo, de hecho, considerablemente sencillo. La fuerza electromotriz resulta ser simplemente menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Entonces es bastante notorio el hecho de que aquí la constante de proporcionalidad sea algo tan simple como este factor -1 que aparece en esta expresión. Entonces aquí simplemente les recuerdo, esta E es la fuerza electromotriz que va a aparecer en el circuito y corresponde al trabajo por unidad de carga que se realiza al recorrer este circuito. Ahorita vamos a analizar esto con un poquito más de detalle. Y del otro lado aparece la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético, y este flujo, como ya se indicó en la lección pasada, se define, se calcula de una forma un tanto similar a la que utilizamos en conexión con la ley de Gauss. El flujo magnético a través de una superficie se define como la integral sobre esa superficie del campo punto de A, donde en este caso, a diferencia de lo que necesitamos en la ley de Gauss, donde consideramos superficies cerradas, aquí, como mencionaba en la lección pasada, no conviene fijarnos en superficies cerradas, porque en tal caso la integral sería idénticamente cero. Entonces allí no habría nada interesante que calcular. Entonces aquí en este caso, decía, tenemos un circuito. Sobre ese circuito va a generarse una cierta fuerza electromotriz. Como decía, las variaciones de flujo a través de la superficie que tiene este borde van a producir un voltaje entre los extremos de este conductor, que puede aprovecharse de las mismas maneras que podemos utilizar la fuerza electromotriz que una batería produce. Este flujo, como ya se indicó en la lección anterior, va a tener dimensiones, unidades de teslas por metro cuadrado. A esas unidades se les da el nombre propio de Webers en inglés. Y lo que no mencioné es que los Webers se abrevian de esta manera, W, para evitar la confusión con los watts si solamente utilizáramos la W. Entonces, bueno, esta es la abreviatura que se emplea para representar esta unidad que se utiliza para el flujo magnético. Entonces, aquí, como ya mencionaba, y aquí lo vuelvo a señalar, la fuerza electromotriz se mide, se define en términos de una cierta orientación que uno escoge en esta curva. Aquí uno no tiene en principio ninguna buena razón para escoger un sentido o en otro, pero una vez que uno escoge un sentido determinado, eso entonces nos lleva a definir la dirección correcta para este vector de A, correcta en el sentido de que la igualdad se cumple efectivamente. Entonces aquí lo que utilizamos es una regla de la mano derecha. Si con los dedos de la mano derecha indicamos el sentido en que vamos a recorrer esta curva,
el pulgar de la mano derecha nos indica la dirección que tendría este vector de A. Entonces, bueno, eso es prácticamente pues lo que ya se había señalado en la sesión pasada. Y lo que conviene de una vez señalar es que esta fuerza electromotriz que se induce, que se genera en este conductor, es una manifestación de que las variaciones de flujo producen un campo eléctrico en el espacio y simplemente este conductor nos permite de alguna manera recolectar o poner de manifiesto la existencia de ese campo eléctrico. Esta fuerza electromotriz se puede calcular como la integral cerrada sobre esta curva del campo eléctrico punto de L. Aquí, al igual que en las lecciones recientes, de L sería un vector tangente a la curva y tiene la dirección que se define por la forma en que vamos a ir recorriendo esta curva. Entonces, el que exista una fuerza electromotriz aquí inducida simplemente es una manifestación de que hay un campo eléctrico que se va a generar en el espacio debido a estas variaciones de flujo. Entonces, la idea es que esta fuerza electromotriz es simplemente, como decía, una manera de recolectar el campo eléctrico que aquí se genera en el espacio y que pues la intensidad de ese campo eléctrico de aquí se podría determinar en principio. Ahora, aquí es importante, como ya señalaba en la lección anterior, el hecho de que ahora lo que estamos descubriendo es que los campos eléctricos se pueden producir por campos magnéticos o por flujos magnéticos variables, no nada más por cargas. Y la diferencia es que para estos campos eléctricos que aquí se generan de esta manera, va a ocurrir que las líneas de campo son círculos, o bueno, círculos o curvas cerradas en general, no necesariamente círculos, perdón, sino que a diferencia de lo que ocurría en la electrostática, donde el campo eléctrico emanaba de las cargas positivas y desaparecía en las cargas negativas, aquí no tenemos ese comportamiento. Aunque sigue siendo un campo eléctrico, tiene un origen distinto y las líneas de campo para un campo eléctrico producido de esta manera son curvas cerradas. Repito, algo similar a lo que ocurre con el campo magnético. La diferencia es que en el caso del campo magnético las líneas de campo son siempre cerradas. En el caso del campo eléctrico son curvas cerradas si se generan de esta manera por campos magnéticos variables, pero si se generan por cargas positivas, negativas, entonces allí sí las líneas de campo tienen un principio y un final. Bien, vamos a ver ahora en qué consiste el concepto de autoinductancia de un circuito, y para hacer las cosas más entendibles vamos a pensar en un circuito sencillo. De hecho, la espira que aquí tenemos a la vista podría servir, pero algo que se emplea más comúnmente es una bobina. Entonces imagínense ustedes que tenemos una bobina, simplemente varias vueltas de un conductor, de tal forma que si hay un paso de corriente, la corriente vaya circulando a lo largo de toda esta curva. Es decir, aquí no queremos que existan cortocircuitos, es decir, no queremos que haya un contacto eléctrico entre una vuelta y otra, de tal manera que la corriente no vaya a tomar por el camino de menor resistencia, sino que pues justamente siga todo este contorno de esta bobina que aquí tenemos. Entonces, vamos a suponer que esta bobina la conectamos a alguna fuente que va a ser capaz de producir una corriente eléctrica que va a fluir a través de este circuito. Esa corriente, como ya vimos anteriormente, va a producir su propio campo magnético. Aquí la situación es un tanto distinta a la que teníamos en la figura más arriba. Aquí este campo magnético, como dije antes, está producido por un imán o por otra corriente eléctrica, y las variaciones de flujo, ven que aquí es importantísimo que el flujo varíe. Si el flujo es muy intenso pero es constante, simplemente no se induce ninguna fuerza electromotriz en el circuito. Pero lo que aquí queremos tratar es un fenómeno un tanto diferente. Aquí queremos considerar que la corriente que fluye a través de este circuito, aquí como dije, podríamos tener una batería o alguna otra fuente que hace que la corriente fluya.
y esta corriente automáticamente va a generar un campo magnético que, bueno, exactamente quién sabe qué forma tenga el campo magnético. Otra vez, las líneas de campo magnético van a ser curvas que no tienen principio ni fin. Aquí en este caso podrían ser cosas parecidas a esto que he dibujado, pero lo que aquí ahora interesa es que este mismo campo magnético va a producir un flujo sobre este mismo circuito. Es decir, aquí lo que vamos a tener que considerar, de hecho, es la posibilidad de que un circuito de cierta manera interactúe con el mismo. Es decir, más bien se podría pensar que diferentes partes de esta bobina van a interactuar con otras partes de ella misma. Entonces, lo que ya sabemos es que si esta corriente es variable, entonces vamos a tener un campo magnético variable. Un campo magnético variable va a producir un flujo variable, y un flujo variable va a producir una fuerza electromotriz que se va a inducir sobre este circuito, pero siempre oponiéndose a los cambios que la producen. Ya veíamos en la lección anterior que este signo precisamente está relacionado con ese hecho, de que la fuerza electromotriz que se genera en un circuito siempre se genera en el sentido tal que produce un efecto que se opone a lo que está produciendo a esta fuerza electromotriz. Ese resultado se conoce regularmente en la literatura como la ley de Lenz. En realidad no es necesario formular una ley por separado, se escribe así, ley de Lenz, pero pues frecuentemente se cita como una manera de recordar cuál es el sentido que esta fuerza electromotriz tiene que tener. Pero insisto, eso ya está contenido en esta expresión una vez que uno toma en cuenta los signos que aquí es necesario definir al momento de calcular esta fuerza electromotriz y este flujo que aparece en esta expresión. Bueno, entonces vamos a regresar a lo que aquí nos interesa. Entonces decía, si esta corriente varía con el tiempo, eso va a producir un flujo en el mismo circuito que también va a producir una fuerza electromotriz, decía, y lo que queremos es expresar de alguna manera la fuerza electromotriz que se va a autoinducir en el circuito. Entonces, de acuerdo con la expresión que tenemos arriba, eso sería menos la derivada del flujo con respecto al tiempo, pero en este caso estas variaciones de flujo se supone que no se debe a que haya partes móviles en el circuito. De hecho, aquí estamos pensando en un circuito rígido, sino que más bien estas variaciones se deben a que la corriente misma está cambiando. Entonces eso nos lleva a definir lo que se conoce como la autoinductancia del circuito y se representa regularmente con la letra L mayúscula. Entonces, como definición, lo que vamos a tener es esta relación. En este caso, para un circuito rígido, las variaciones de flujo van a deberse solamente a las variaciones de la corriente misma, y el factor de proporcionalidad entre una cosa y otra se define como la autoinductancia. Entonces esta L es la autoinductancia del circuito. Las unidades de esta cantidad, pues de aquí se pueden deducir. La fuerza electromotriz se mide en volts o en voltios, mientras que la corriente en amperes o amperios y el tiempo en segundos. Así es que a partir de las unidades básicas, como siempre, podríamos expresar el valor de una autoinductancia. Sin embargo, al igual que en otros temas que ya hemos tratado previamente, se define una unidad especial para representar el valor de estas magnitudes. Entonces aquí lo que se utiliza es el Henry, y también existe una versión castellanizada, por supuesto, y en castellano se dice henrios, pero bueno, vamos a utilizar esta forma original. El nombre de Henry tiene que ver con el investigador norteamericano Joseph Henry, quien fue contemporáneo de Faraday y más o menos simultáneamente con los trabajos de Faraday, Henry también hizo experimentos que llevan justamente a la ley de la inducción
electromagnética, como ya se ha tratado aquí anteriormente. Los henrys se representan con la letra H y bueno, esa sería la unidad que se emplea en el sistema internacional. Vamos a ver un ejemplo sencillo del cálculo de una autoinductancia. Vamos a imaginar que tenemos precisamente un solenoide largo y nos conviene que el solenoide sea largo para que el campo magnético que se produzca sea prácticamente uniforme y esté prácticamente confinado al interior de este solenoide, de esta bobina. Entonces, como antes, vamos a denotar por n minúscula el número de vueltas por unidad de longitud. Entonces aquí n va a ser el número de vueltas por unidad de longitud. Y lo que ya vimos es que si el solenoide efectivamente es muy largo, por ejemplo utilizando la ley de Ampère, como fue uno de los ejemplos que tratamos, dentro del solenoide vamos a tener un campo magnético que sería mi sub 0 por n por I, donde I es la corriente que se está haciendo circular a través de esta bobina. Entonces podemos calcular el flujo magnético. Entonces en este caso el flujo magnético que habría a través de un segmento de este solenoide. Aquí vamos a fijarnos, por ejemplo, no en el solenoide completo. Si el solenoide fuera infinitamente largo, pues entonces el flujo sería infinito. Aquí me voy a fijar en un trozo de solenoide de una longitud L. Entonces lo que va a ocurrir es que a través de cada vuelta lo que vamos a tener es un flujo que sería el producto de la magnitud de B que ya tenemos por el área. Entonces aquí voy a llamar A mayúscula al área del círculo, que sería la sección que tiene este cilindro. Entonces habría que multiplicar por A. Este producto B por A, como lo podemos ver aquí arriba, sería el flujo a través de una sola vuelta. Pero si yo me fijo en un trozo de longitud L, entonces vamos a tener varias vueltas. ¿Qué tantas? Pues sería el producto de n por L. Entonces n por L es un número, serían 17, 84.5, es el número de vueltas que caben en esta longitud L, y entonces el flujo total en ese tramo del solenoide sería esto que aquí tenemos. Pero como la magnitud del campo magnético es mi sub 0 por ni, que sería un resultado exacto para un solenoide infinito, que sería un resultado aproximadamente bueno para un solenoide finito, largo quizá, pero no infinito. Entonces aquí lo que vamos a tener es mi sub 0 por n por I por A por n por L, lo cual por supuesto se puede escribir también como mi sub 0 por n cuadrada por A por L por I. La conclusión aquí que vale la pena notar es que el flujo es directamente proporcional a la corriente. Todo lo demás que aparece en esta expresión podríamos decir que son factores un tanto geométricos. Bueno, mi sub 0 tiene que ver con las unidades que estamos empleando, pero esta n tiene que ver con qué tan densamente están colocadas estas vueltas. La A es el área transversal del solenoide, la L es la longitud. Entonces, en cierto sentido, estas son propiedades geométricas. Y el flujo finalmente depende de la corriente. Si la corriente es cero, por supuesto, no hay campo magnético, el flujo vale cero. Entonces, la fuerza electromotriz que se va a inducir en este circuito sería, como nos dice la ley de inducción de Faraday, menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Y si aquí no estamos cambiando ninguna propiedad geométrica más que la corriente, entonces lo que vamos a tener es menos mi sub 0 por n cuadrada por L por di en dt. Y si comparamos con la definición de la autoinductancia que tenemos aquí arriba, aquí ya aparece la derivada de I con respecto a t. Así es de que todo este factor sería entonces la autoinductancia de este trozo de bobina. Entonces sería mi sub 0 por n cuadrada por A por L. Entonces este es un ejemplo
ilustrativo de cómo se puede calcular la autoinductancia de cualquier circuito. Por supuesto que para circuitos más complicados el cálculo va a ser más complicado también, pero pues la idea básica es esencialmente la misma. Entonces aquí eso se puede expresar ya sea en términos de esta n minúscula o del número total de vueltas que tiene el trozo que aquí estamos considerando, lo cual va a ser relevante en unos minutos más. Entonces este pues es un ejemplo, decía, y lo que aquí tenemos va a servirnos enseguida para calcular la energía del campo magnético mismo. Entonces dejamos aquí este ejemplo que más adelante vamos a tomar de nuevo. Aquí, antes de pasar al cálculo de la energía del campo magnético, conviene recalcar una cosa que es útil. Estas expresiones son similares a las que habíamos encontrado en el estudio de la capacitancia. Si ustedes recuerdan, la capacitancia se había definido como la carga entre la diferencia de potencial. Si teníamos un capacitor, por ejemplo, de placas planas paralelas, entonces en las placas depositábamos de un lado una cierta carga positiva, del otro lado una carga del mismo valor absoluto, pero negativa. Entonces, entre estas dos placas se crea un campo eléctrico que corresponde a una cierta diferencia de potencial, y la capacitancia, que es una propiedad geométrica del dispositivo, se define de esta manera. Aquí tenemos una relación que resulta algo similar. La autoinductancia de un circuito sería, de acuerdo con esto, el flujo entre la corriente que fluye a través del circuito. Quizá las cosas en este punto no suenen muy similares, sobre todo porque podríamos no ver tan claramente que el flujo sea el análogo de la carga, pero más adelante vamos a ver que esta similitud muy superficial tiene algo de más profundo más adelante. Entonces, regresando a lo que mencionaba, vamos a imaginar la siguiente situación. Piensen ustedes que tenemos una batería, por ejemplo, que es capaz de producir una cierta fuerza electromotriz E, y vamos a suponer que esta fuerza electromotriz está conectada a una bobina, y en un diagrama de esta clase, una bobina, que también se llama inductor en este contexto, se representa por un símbolo como el que aquí acabo de agregar. Entonces vamos a pensar que tenemos una batería que produce una cierta fuerza electromotriz, una inductancia que tiene un cierto valor de autoinductancia, y vamos a pensar que hay también una resistencia que puede ser la misma resistencia del conductor que aquí está conectando estos dispositivos, o simplemente una resistencia que ponemos en forma explícita. Entonces aquí tenemos dos tipos de dispositivos relacionados con lo que ya hemos tratado: una resistencia o resistor y una inductancia o inductor. Son los términos que se emplean comúnmente. Aquí noten que la palabra resistencia tiene dos significados. La resistencia es el dispositivo, que es lo mismo que un resistor, y la resistencia es el fenómeno físico. Aquí también este aparato, esta bobina, se le llama inductor o inductancia, pero la inductancia también es el fenómeno que ya hemos estado aquí tratando en estas lecciones. Bien, entonces la pregunta es: ¿qué tanta corriente va a circular por este circuito? Y la respuesta es que la fuerza electromotriz que estamos nosotros aquí produciendo con esta fuente va a hacer que fluya una corriente a través del circuito, pero esta bobina, si la corriente que fluye es constante, no va a tener mayor relevancia. Es decir, como ya se mencionó antes, por muy intenso que sea un campo magnético, si no es variable, no va a producir ninguna fuerza electromotriz. Aquí lo que va a importar son las variaciones en la corriente. Entonces, para pensar en la situación más general,
Vamos a imaginar que esta corriente no necesariamente es constante. Entonces lo que va a ocurrir es que esta bobina va a producir una fuerza electromotriz que de hecho se va a oponer a las variaciones que aquí se producen. Voy a escribir esta relación y enseguida voy a plantearla de otra manera para que resulte un poquito más fácil de reproducir. Esta ecuación, vean, es equivalente a decir que la fuerza electromotriz de la batería menos L por dI en dt es igual a IR. Si esta inductancia no estuviera, o lo que es lo mismo, si la corriente fuera constante, este término no aparece y la igualdad que nos queda es simplemente la ley de Ohm, que ya conocíamos cuando hablábamos de la corriente eléctrica. Pero si la corriente que aquí está fluyendo puede variar con el tiempo, entonces eso va a generar, como veíamos, una cierta fuerza electromotriz dentro de esta bobina, pero esa fuerza electromotriz va a oponerse a los cambios que la están produciendo. Entonces eso va a significar que vamos a tener como si esta fuente y esta bobina juntas fueran una fuente de fuerza electromotriz, pero que están en contraposición. Los cambios en la corriente van a producir una fuerza electromotriz que se opone a la que está produciendo esta batería. Entonces aquí, pues visto de esa manera, puede quizás que resulte más sencillo el ver dónde tienen que ir los signos adecuados. Si ahora tomamos la ecuación de arriba y la multiplicamos por la corriente misma, lo que tenemos es que entonces E por I va a ser igual a LI por DI en dt más I cuadrada por R. Entonces lo que podemos ahora reconocer es que este producto que aparece a la izquierda, E por I, es la potencia que está siendo generada, producida, transmitida por la batería. Simplemente recordemos cuando estuvimos hablando del concepto de corriente, que si uno multiplica la diferencia de potencial por la corriente, eso nos da el trabajo por unidad de tiempo que estaríamos haciendo para que la corriente fluya. Aquí simplemente recuerden que la I es carga por unidad de tiempo, grosso modo, y que la fuerza electromotriz es el trabajo por unidad de carga. Por ello es que E por I sería el trabajo que se está realizando por unidad de tiempo a través de esta batería que está forzando a que la corriente fluya. Y ese trabajo que, bueno, por unidad de tiempo, entonces aquí esto más bien es la potencia, digamos, aportada por la batería, mientras que este término que aparece al final a la derecha también ya lo conocemos, inclusive en la lección pasada había aparecido también. Esto justamente corresponde a la potencia disipada en la resistencia. Recuerden, la corriente al pasar a través de la resistencia produce calor, produce un aumento de temperatura que, bueno, sería una energía que en algunos casos se puede ver como una pérdida, pero en otros casos puede ser justamente lo que nos interesa conseguir a través del circuito. Sea como sea, esto sería entonces la potencia, digamos, disipada. Entonces la pregunta es, el término del medio, ¿qué cosa representa? Obviamente tiene que ser una potencia, tiene que ser energía por medio de tiempo, y lo que podemos aquí entender es que este término del medio lo que representa es la potencia que corresponde a la energía que se está almacenando en el campo magnético que se produce en esta bobina. Otra vez, la corriente que está circulando a través del circuito produce un campo magnético y estos cambios en la corriente producen cambios en el campo magnético, y este producto que aparece aquí sería entonces el cambio de la energía magnética por unidad de tiempo. Entonces
de acuerdo con estas ecuaciones, lo que tenemos es que si llamamos U sub B, o también podríamos llamarle U sub M por magnético, bueno, sea como sea, la derivada de la energía magnética por unidad de tiempo, entonces va a poderse identificar con esta expresión que claramente se puede escribir también así como un medio de L por I cuadrada. Aquí recuerden, la L se supone que es constante, tenemos un circuito rígido, no estamos deformándolo, no estamos haciendo que el diámetro de las vueltas cambie o algo así. Aquí la única posibilidad es que la corriente esté cambiando, entonces aquí lo único que depende del tiempo es la I. Entonces al derivar esta I cuadrada hay un 2 que se cancela y queda la I a la primera potencia por la derivada de la I, que es justamente lo que está aquí a la izquierda. Por lo tanto, podemos decir que la energía que hay en el campo magnético en esta bobina se puede calcular como un medio de L por I cuadrada. Aquí vean que podríamos agregar una constante al momento de quitar la derivada, pero la idea es que si la corriente es cero, no hay campo magnético y entonces no hay ninguna energía ahí almacenada. Entonces eso nos dice que escoger esta constante como cero es la elección correcta. Entonces podemos ver, por ejemplo, en el caso del solenoide que teníamos ahí arriba, podemos ver qué tanta energía hay almacenada en un trozo de este solenoide. Entonces ya vimos, aquí todavía creo que se puede apreciar, que si nos fijamos en un solenoide que tiene una sección A y consideramos un trozo de longitud L, entonces la autoinductancia, aquí está a la vista, es mi sub 0 por n cuadrada por A por L. La energía del campo magnético que tendríamos allí, entonces sería un medio de mi sub 0 por n cuadrada por A por L por I cuadrada, de acuerdo con la fórmula que acabamos de establecer. Y si calculamos la densidad de energía, es decir, qué tanta energía magnética hay en el espacio que está siendo ocupado por el campo, recuerden, si el solenoide es muy largo, prácticamente todo el campo va a estar confinado al interior de esta bobina, entonces el campo que hay afuera es despreciable, entonces podemos calcular una densidad de energía y esa densidad de energía vamos a llamarla U minúscula. Entonces lo que tendríamos es que lo que tendríamos que hacer es dividir la energía del campo entre el volumen que ocupa. Pero ese volumen es simplemente el área de esta base por la altura, que en este caso es esta L. Entonces ese es el volumen que tendría la región en donde el campo es diferente de cero. Y si uno divide la expresión que tenemos aquí previamente entre A por L, vean ustedes que el resultado es un medio de mi sub 0 por n cuadrada por, aquí la AL desaparece, eso es entonces lo que nos queda, pero precisamente habíamos dicho que la intensidad del campo magnético que hay aquí dentro es, recuerden, mi sub 0 por n por i. Entonces esto se puede escribir también como 1 entre 2 mi sub 0 por b cuadrada, lo cual es bastante simple y satisfactorio porque cuando hablábamos de la capacitancia y del campo electrostático habíamos visto que en el caso de un capacitor, como señalaba aquí en la parte de arriba, aquí todavía está a la vista, habíamos visto que para un capacitor, por ejemplo, de placas planas paralelas, el campo entre las placas es prácticamente uniforme y lo que habíamos encontrado es que había una densidad de energía del campo eléctrico, en este caso, que resultó ser epsilon 0 sobre 2 por e cuadrada. Entonces, aquí tenemos las dos expresiones a la vista que se pueden entonces comparar y vean que son sumamente similares.
La diferencia es que la mi sub 0 aquí aparece en el denominador, mientras que aquí la epsilon 0 aparece en el numerador, lo cual no es tan extraño porque en la ley de Coulomb tenemos un factor 1 sobre 4 pi epsilon 0, la epsilon 0 aparece dividiendo, mientras que en la ley de Biot-Savart aparece un factor de mi sub 0 sobre 4 pi. Entonces, desde allí podemos ver que la epsilon 0 y la mi sub 0 ocupan, digamos, posiciones distintas, una en el numerador, otra en el denominador, por lo cual, digamos, no es tan extraño que también aquí tengan estas posiciones opuestas. Entonces, esto es bastante interesante y, bueno, de hecho, todo esto se puede justificar de una manera más general. Aquí uno puede dudar de estos resultados porque los estamos obteniendo para casos muy sencillos. En el caso del capacitor, pues aquí teníamos un campo eléctrico uniforme, aquí también tenemos un campo magnético uniforme, es una situación muy especial, lo mismo que aquí, pero si uno hace los cálculos ya con unos conocimientos más avanzados de, sobre todo, cálculo diferencial e integral en varias variables, uno puede demostrar que de hecho estas expresiones son efectivamente válidas en forma general. Y no solo eso, también resulta que estas expresiones son válidas no solamente en las situaciones estáticas como la que teníamos en el caso del capacitor, sino que cuando existen campos eléctricos y magnéticos variables en el tiempo, entonces la energía total simplemente se obtiene sumando las expresiones que aquí tenemos. Entonces, bueno, simplemente aquí adelantándome un poquito a lo que se puede demostrar, ya como decía, con conocimientos más avanzados, particularmente de cálculo, ese sería aquí el obstáculo principal. Bueno, uno puede ver que esas expresiones son efectivamente mucho más generales que lo que aquí parece a partir de las deducciones que hemos presentado. Aquí nada más antes de terminar esta lección, podemos aprovechar las ecuaciones que tenemos para analizar circuitos de una manera similar a lo que ya estuvimos haciendo antes cuando mezclábamos resistores con capacitores. Ahora podemos mezclar, como vemos aquí en la figura, resistores con inductores y aquí también vean ustedes que vamos a tener ecuaciones diferenciales que se pueden resolver fácilmente gracias a que pues, se trata de ecuaciones lineales con coeficientes constantes. Aquí la L es constante, la R es constante. Entonces son problemas bastante fáciles de tratar que vale la pena pues analizar tomando en cuenta de que se pueden resolver de una manera realmente muy sencilla. Entonces concretamente vamos a tratar un ejemplo de lo que en la literatura se conoce como un circuito RL. Y el circuito es algo así. Tenemos una batería que va a producir una fuerza electromotriz constante y aquí lo que va a hacer que la corriente cambie con el tiempo es el hecho de que vamos a tener un interruptor que, digamos, antes de t igual a 0 está abierto, no puede aquí pasar la corriente, pero al tiempo t igual a 0 lo que vamos a hacer es cerrar el circuito, es decir, permitir el paso de la corriente a través de esta inductancia y de esta resistencia que están conectadas de esta manera. La resistencia y la inductancia están conectadas en serie. Entonces, de acuerdo con la ecuación que habíamos establecido antes, lo que tenemos es que para este circuito, para t mayor o igual que 0, va a ocurrir que la L, la autoinductancia del circuito, por dI en dt más R por I es igual a E. Aquí estoy escribiendo la ecuación en la forma que regularmente se utiliza cuando estamos hablando de ecuaciones diferenciales. La incógnita aquí es la corriente. Aquí estamos suponiendo, decía, que la autoinductancia, la resistencia y la fuerza electromotriz son constantes. Aquí lo único que va a depender del tiempo es esta I.
y al tiempo t igual a 0 la condición inicial es que la corriente vale 0. Entonces el truco para resolver una ecuación como esta de una sola vez, es decir, aquí no es necesario tratar primero el caso homogéneo y separadamente el caso inhomogéneo, sino que todo se puede hacer al mismo tiempo, y la forma de lograrlo es dividir primero por la L. Entonces, aunque esto no es indispensable, pero es el camino que se utiliza en forma común. Entonces eso es lo que tendríamos para comenzar. Y el siguiente paso en los textos de ecuaciones diferenciales es multiplicar ambos lados de la ecuación por una función desconocida del tiempo, en este caso. Entonces multiplico por una f de t desconocida que va a distribuirse en todos los términos. Entonces tendríamos r sobre l por f de t por i igual a e sobre l, que en este caso es una constante, por la f de t, buscando que el lado izquierdo se puede expresar como la derivada con respecto al tiempo del producto de esta función desconocida por la corriente. Entonces lo que necesitamos es que la derivada de este producto coincida con lo que está arriba, pero la derivada del producto es la primera por la segunda, más la segunda, que ahí está, por la derivada de la primera, lo cual entonces exige que la derivada de f con respecto a t sea lo mismo que la constante r sobre l por la f. Entonces, separando variables, nos queda que df sobre f es igual a r sobre l por dt. Eso, entre otras cosas, implica que, dado que el lado izquierdo es adimensional, porque tenemos la f entre ella misma, bueno, df y f tienen las mismas dimensiones, entonces el cociente de r sobre l tiene que tener unidades de 1 sobre segundo o 1 sobre tiempo para que las cosas coincidan. Entonces de aquí se ve que una posibilidad es que el logaritmo de f sea simplemente r sobre l por t. No es la única solución, pero es la que nos basta. Por lo que la f sería e a la rt sobre l, y con esa expresión podemos sustituir en lo que teníamos aquí arriba, y entonces nos queda que la derivada con respecto al tiempo de e a la rt sobre l por i tiene que ser igual a e sobre l por la función f minúscula nuevamente, o sea, e a la rt sobre l. De ahí entonces, integrando ambos lados, se tiene que e a la rt sobre l por i tiene que ser una primitiva de lo que se encuentra en el lado derecho. Entonces eso es simplemente e sobre l por la misma exponencial por un factor l sobre r, justamente para que cuando derivemos esta exponencial con respecto al tiempo nos va a quedar la misma exponencial por un factor r sobre l que se va a cancelar y vamos a regresar lo que tenemos aquí arriba. Y además habría una constante, voy a ponerla de esta manera, que va a tomar en cuenta justamente las condiciones iniciales. Entonces de aquí ya podemos determinar la corriente en cualquier instante. Entonces después de que cancelamos esta L nos va a quedar E sobre R simplemente, más esta constante por E a la menos RT sobre L, y la constante la vamos a fijar suponiendo que en t igual a 0 la corriente vale 0. Entonces nos va a quedar del lado izquierdo 0 igual a E sobre R. La exponencial, esta en t igual a 0 vale 1. Entonces lo único que nos queda es esta constante. Y por lo tanto la corriente sería E sobre R menos E sobre R por E a la menos RT sobre L. Es decir, E sobre R por 1 menos E a la menos RT sobre L. Aquí ya para terminar se puede ver en forma gráfica cómo es la solución que tenemos. Si ponemos aquí en el eje horizontal, como es costumbre, al tiempo, y en el eje vertical la corriente, lo que tiene que ocurrir es que la gráfica parta del origen, precisamente en t igual a 0, la corriente vale 0, y lo que podemos ver es que para tiempos muy grandes, y aquí grande significa grande en relación con L sobre R, lo que va a ocurrir es que esta exponencial tiende a 0, así es de que la corriente va a tender asintóticamente al valor E sobre R. Noten que precisamente ese valor
es el que tendríamos si no estuviera el inductor presente. Si quitamos esta inductancia, entonces de la ley de Ohm quedaría que la corriente sería simplemente E sobre R, y eso es lo que va a ocurrir a tiempos muy grandes. Solamente al principio el cambio súbito en la corriente que fluye primero era 0, entonces ese cambio que repentinamente se da hace que se produzca una fuerza electromotriz que se opone al cambio, pero a medida que el tiempo va pasando, ya la fuerza electromotriz que se induce va desapareciendo, y lo que obtenemos para tiempos grandes es como si el inductor no estuviera. La gráfica decía, entonces es algo más o menos parecido a esto, y entonces eso es lo que tenemos en este ejemplo muy sencillo. Otros ejemplos más interesantes se pueden conseguir combinando resistencias, capacitancias e inductancias en lo que se llama un circuito RLC. Pero bueno, el análisis es bastante similar a lo que aquí hemos visto, y afortunadamente en todos esos casos quedan ecuaciones lineales con coeficientes constantes como el que acabamos de tratar aquí justamente. Bien, espero que, como de costumbre, por lo menos esa es mi esperanza de costumbre, que todo haya resultado claro, y ya seguiremos hablando en la siguiente lección acerca de la inductancia mutua entre circuitos. Aquí solamente hemos tratado el caso de la autoinductancia, es decir, el efecto que las variaciones de corriente producen en un mismo circuito, pero vamos a ver qué es lo que pasa cuando tenemos dos circuitos vecinos, que es básicamente lo que ya mencionaba en la lección pasada en relación con un transformador. Bien, por ahora es todo y muchísimas gracias por su atención.